Hola mis amigos, un fuerte abrazo, disfrutando de las bondades que nos da esta ciudad de tener un sitio como el Parque La Vida y cuando quienes ya lo hayan reconocido, hablé con Eduardo Orozco Jaramillo porque tuvo la deferencia de compartirme una alegría, un logro en su vida profesional ahora como escritor. Pues yo dije, sin saber de lo que vamos a hablar, Parque de la Vida, me gusta mucho este escenario para hablar. Y resulta, Eduardo, que si vamos a hablar de mitos y leyendas, pues este es un sitio. Pero en la previa usted me contaba también de un proyecto con el Fondo de Prevención Vial y hablamos de la vida, ¿no? O sea, porque Sí, es ¿no? buscar preservar la vida. Entonces creo que el escenario es perfecto para un par de románticos soñadores. Yo también escribo, pero usted ya me lleva una ventajita, entonces creo que el sitio es perfecto. Eduardo, me alegra muchísimo volverlo a ver, exalcalde de Calarcá, estuvo en la política y aquí vamos a ver una historia, aparte pues del concepto del Parque de la Vida, es que es una historia de vida de alguien que, yo lo digo, que admiré mucho en el tema político, pero que nos demuestra que la política para determinada gente que tiene esos sueños de cambio y transformación, hay que decirlo con mucha tristeza, no es. Y, y los planes de Dios eran otros. Eduardo, buenas tardes, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias. Bueno, Juan Diego, muchísimas gracias a ti por la invitación que me haces. Desde luego un gran saludo a la gran audiencia que tienes en el departamento. Y bueno, muy interesante el podernos reunir en la tarde de hoy, hablar un poco de un libro que ha sido premiado en la Argentina por la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, América, mitos y leyendas, historias que no son cuentos. Oiga, increíble a quienes nos tocó pues la alcaldía de Eduardo, sus aspiraciones en la política y verlo ahorita de escritor y con tanto éxito. Este es el libro, pero para llegar a este libro tenemos que contar unas historias porque, Eduardo, ¿cómo usted dónde tenía esa parte política? De hecho, yo estoy recordando aquí a unos estudiantes míos porque ¿La yo parte política o la literaria? perdón, la parte literaria, sí, excúseme. Sino que es que estaba yo recordando, es que se me vente aquí un recuerdo a propósito de estudiantes que cuando yo era docente hicimos un análisis de campañas y usted estaba aspirando. Y los estudiantes míos me decían, ese señor es muy buen orador. Y siempre han dicho que usted ha sido muy buen orador, pero aparte de buen orador, salió buen escritor. ¿En qué momento? O sea, ¿y cuándo dice Eh, no más política y me dedico a esto? a ver, yo comienzo a sufrir muchos desengaños y muchas decepciones en la política. No la política como instrumento para servir a la gente, sino de los actores políticos. No solamente a nivel local o a nivel regional, sino a nivel nacional. Comienzo a ver cómo la política se desdibujó totalmente y el liderazgo se convirtió en una especie de camino para llegar a satisfacer aspiraciones personales y no de colmar los anhelos colectivos. Entonces digo, no, esto no va más, yo no puedo seguir luchando como el salmón contra la corriente, porque lo último que me puede pasar es que va a terminar en las fauces de un oso. Entonces, lo mejor es retirarme a tiempo. Y siempre había tenido allí como una venita oculta que fue aflorando de escribir. Entonces escribí algunos poemas, malitos los primeros, por cierto. Pero eso lo Eh, hacía, por ejemplo, cuando era alcalde de Calarcá, sí, sí, ¿le sí, quedaba sí. tiempo o escribía por ahí? Escribía de vez en cuando. Mi primer poema, de hecho, lo escribí a mis 14 años. Ah, no, no. Y después me fui alejando, luego ya en la vida pública pues lo absorbe totalmente a uno y la escritura demanda tiempo completo, Total, total. porque es la responsabilidad frente al lector. Toca investigar si uno quiere que lo que produzca sea material serio, digno de leer. Es elemental respeto con quien coge un libro en sus manos. Entonces, eh, llegó un momento en que me puse a ver que en la política encontraba muchos personajes eh, muy interesantes para llevar al plano de la literatura. Y escribí una novela. Escribí una novela donde los personajes migran de la realidad a la ficción. Quien la lea en su momento, cuando salga, que aspiro que salga en unos meses, va a decir, este es aquel, o aquí estoy yo. Es el reto que planteamos los escritores. Porque hay una cosa que
no puedes ocultar ante todo el mundo, pero no puedes ocultar ni ante los ojos de Dios ni ante ti, que es tu propia conciencia. Total. Alguien puede estar seguro que puede huir de todo, menos de sí mismo. Entonces, algunos se van a encontrar allí en esa novela. Pero no van a estar con nombre propio, sino que... No, es que lo interesante de la novela es precisamente no dar nombres propios, sino crear situaciones, valerme de las circunstancias vividas para que la gente sienta que está frente a un espejo. Totalmente, sí. Bien interesante. Sí, suena quienes la han leído, entre ellas 4 o 5 personas y 2 personas de casa editorial, les ha parecido muy atractiva. Ya prácticamente estoy haciendo ajustes de borrador y haciendo un pulso también con algunas editoriales para poder que los escritores no nos convirtamos solamente en quienes dedicamos tiempo a escribir, vencemos el reto de la página en blanco, y quienes se llevan la parte interesante del ponqué son los que comercializan los libros. Oiga, sí, eso de verdad que es una constante de los escritores y de verdad que bueno que eso cambiara algún día. Hay un reto y ojo que estamos hablando porque Eduardo tiene aquí un libro que es como, este es como, lo vería yo, además que es un ingenio y una creación bien interesante, pero a la larga se convierte también como en un salvavidas de la vida, porque eso después empieza a dar Réditos. sí, unos réditos, sí. Entonces, estamos hablando, mire, este tema, porque Eduardo es abogado y se mete con este tema de la Constitución, pero para más pedagógico para niños, después viene lo del Fondo Vial, también es parecido, Sí. ¿cierto? Entonces, hay como dos escenarios. Este, no sé si voy a decir una brutalidad, esto es como un Rafael Pombo. Para niños. Sí, o sea, pero hay un escenario de novela, porque es que, además, Eduardo, yo le digo una cosa, yo tengo por ahí unos apuntes de un libro de poesía, es puro miedo sacarlo, pero ya está hecho. De hecho, ya Hay que tengo, atreverse. sí, exacto. Pero, o sea, acá decir algo, la hoja en blanco, porque como yo soy más periodista, yo estoy buscando la forma de que una historia periodística me inspire una novela. Pero usted se metió en el durísimo escenario de la imaginación, o sea, de... Bueno, a ver, lo que pasa es que para tener imaginación en América Latina puede requerirse algo de talento, Sí. pero más que todo de una profunda observación. Tú, en los lugares más recónditos y menos esperados también, encuentras historias dignas de contar. Algunos miran y pasan de largo. Otros observamos, nos quedamos y escribimos una historia. Es un ejercicio muy interesante, pero eso se va descubriendo en las noches de desvelo, en las madrugadas. Bueno, yo no me desvelo, gracias a Dios nunca me desveló nada en la vida. Madrugo más bien, mi rutina comienza a las 4 de la mañana. Escribir se convierte en un compromiso, en un hábito y en una disciplina. Yo no me considero escritor. Creo que soy un escritor en crecimiento. Sí. Creo que tengo mucho que aprender de los grandes escritores y tengo que todavía estar mucho tiempo frente a la página en blanco para lograr ganarme un espacio destacado dentro del universo de la literatura. Eso solamente Dios sabe si lo voy a lograr, pero por lo menos puedo decirlo con mucha humildad. Lo que he escrito hasta ahora se ha vendido. Sí. Y eso es importante, y lo mejor de todo, no en el Quindío, ¿no? Bueno, No, pues es que tranquilo, que eso... entonces, a ver, yo tengo que agradecerle a este libro que me empezó a abrir puertas a nivel nacional. Y más que una satisfacción económica, es saber que más de 20.000 niños, no sé cuántos, porque muchas están en las escuelas y los colegios y pasan por muchas manos, hoy aprenden la constitución de su país a través de un libro que escribí en un momento de crisis. Algo muy natural en mi vida. Hace muy poco tiempo
ese era mi estado natural, vivir de crisis en crisis después de las derrotas políticas. Luego viene una cartilla sobre seguridad vial, también muy exitosa, gracias a Dios, pero siempre había soñado con incursionar en el campo de la literatura, en la literatura de ficción, que es muy atractiva, y se da la oportunidad. Tengo un libro que se llama El poder de las palabras, que seguramente voy a presentar en unos meses en España, y ese libro también es un libro bellísimo, que su título lo dice, El poder de las palabras. Hace un homenaje a la palabra como parte esencial de la evolución humana y de la naturaleza, de la lucha, de la fuerza de los pueblos. Y la novela. De pronto la Sociedad Latinoamericana de Escritores, que conocen de mis escritos a través de las redes, a través de mis amigos, me dice, venga, ¿por qué no viene a Argentina? Tenemos un escenario de mitos y leyendas y traes uno de tus libros. Entonces yo pienso y digo, ¿pero qué llevo? Ninguno de los libros que tengo perfilados para publicar se encaja en ello. Entonces viene un reto, dice, bueno, pues si tú consideras que escribes, ahí están las páginas en blanco, llénalas. Y empiezo a explorar el tema de los mitos, empiezo a ver por dónde abordo el tema y considero que escribir más cuentos de miedo, más historias de terror, es sobresaturar un escenario en el cual ya se ha escrito mucho. Y entonces digo, no, el mito tiene que resignificarse. El mito juega otro papel más que conservar la memoria de los pueblos. En la edad contemporánea tiene que ser un instrumento de denuncia de los problemas sociales que tiene América. Entonces cojo los mitos desde Canadá hasta Argentina. Y en ese buceo voy explorando y me voy encontrando unos filones maravillosos que la verdad no me siento con la capacidad de escritor como de transcribir todo lo que se viene, porque se enriquece a través de las vivencias de los pueblos antiguos. En Canadá encuentro el Wendigo, que es una leyenda del pueblo algonquino. En México encuentro la Llorona, que nace en la época prehispánica, como un presagio de lo que venía para los aztecas, que era la destrucción de su civilización a través de la conquista. Sí. Y luego se expande y migra por toda América. Bueno, esta es una tierra de migrantes. Entonces la Llorona no se queda atrás, migró por toda América, pero no migró al norte, migró hacia el sur. Y la Llorona hoy no es propiedad de los mexicanos, es propiedad de Latinoamérica. Encuentro en el Centroamérica, en Mesoamérica, el tema del cadejo, que es otro mito muy interesante, y el tema del nahual, que es quien conecta el espíritu del hombre con los animales. Y sigo y encuentro la madremonte en la Amazonía, y me encuentro con el pombero, que es el que le da el nombre al premio que me otorgó la Asociación Latinoamericana de Escritores, que es un mito guaranítico de la región de Brasil, del norte de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Entonces empiezo, me estoy extendiendo mucho y no te he dado la oportunidad de preguntar. No, lo que pasa es que estoy aquí pensando es que eso fue, o sea, que ahí se está demostrado el talento que lo hay. O sea, es que a usted le dicen venga a un escenario donde no tenía nada escrito, entonces, más allá que el mito de la hoja en blanco es, me están casi pidiendo que escriba algo que no tenía pensado, algo, pero entonces hay mucho talento. Bueno, hay inspiración. Eso con humildad lo digo, lo da Dios y la fe que uno tenga en lo que hace. ¿Y Entonces, cuánto tiempo tenía para hacerlo? 3 meses. ¿Y se dedicó a eso? Me dediqué a eso. Cerré puertas, cerré ventanas, como dice la canción, Sí, y me dediqué exclusivamente a escribir, a madrugar y a investigar. claro, claro. Porque quien no investiga difícilmente puede escribir. Sí, Y exactamente. a ustedes los periodistas hay que agradecerles mucho. ¿Por qué? Para mí son los mejores aliados, al igual que los investigadores científicos, en mis escritos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que mis escritos tengan un trasfondo no solo de denuncia, sino de información, de conocimiento. Entonces me meto al Clarín y me meto al Clarín en Argentina, Sí, y hay otro diario que se me escapa en este momento, muy importante,
y encuentro en ellos una historia de la región donde voy a ir, que es un incendio de 180.000 hectáreas, imagínate, y en el cual perecieron, se calcula, aproximadamente 4 millones de animales. Los esteros de Liberá es la segunda reserva hídrica más grande del mundo. Son pequeños islotes entre los cuales hay agua y se incendian de tal forma que se arrasa una extensión inmensa. Y en esa región está el pombero, que es el mito de ellos, que defiende la selva. Entonces tengo una parte del cuento. Llamo a una amiga mía a Madrid precisamente y le digo, mira, tú eres argentina, tú conoces de esto, dime de esta tragedia que cita el diario Clarín de Buenos Aires, ¿qué más puedo decir? Y me dijo, yo la viví. Le dije, pero ¿cómo? Cuéntame. Y me dijo, mira, muy sencillo, Eduardo, luchamos, nos hacían falta veterinarios, los animales llegaban despellejados, llegaban a carne viva, era doloroso esos cuadros, pero en medio de toda esa tragedia vi un hombre que lloraba a mares, un mencho. Entonces le dije, ¿qué es un mencho? Me dijo, es un campesino de los tuyos. Entonces dije, listo, le colocaste al cuento el último personaje que faltaba, completaste el rompecabezas. Voy a escribir el cuento de El Pompero y el llanto del Mencho. Y ese cuento, dentro de la estrategia también de la literatura, es con el cual inicio en el encuentro, luego sigo con La Llorona y termino con La Madremonte. Y pues mi intención de ir era participar. Jamás soñé con traerme el premio. Cuando se hace la evaluación de lo que se había presentado, ese trasfondo social y la inmersión de los mitos en esa problemática de América Latina hace que todos consideren que el libro que merece el premio es el nuestro. Bueno, Eduardo, para ir redondeando, tendríamos tema para hablar mucho, porque cuando usted me hace la llamada a contarme esta buena nueva, que de hecho hay que destacar algo muy particular, Eduardo Orozco políticamente podría estar trabajando con este gobierno departamental, pero es protagonista ya como escritor, y eso me alegra mucho, que hoy fue una rueda de prensa que la Secretaría de Cultura pues hizo ese reconocimiento de, de este logro tan importante, el de Eduardo Orozco Jaramillo. Eduardo, ¿por qué cuando usted me comparte, me dice, investigando sobre mitos y leyendas, me doy cuenta que los mitos, y voy a poner un término como muy coloquial, que cualquier mito y leyenda tiene pañales a lo que estamos viviendo hoy, o sea. Es que el libro comienza así. El libro dice, precisamente en esta parte, los mitos ya no nos asustan. Somos nosotros, como especie, quienes asustamos a los mitos. Te voy a dar unas cifras que vas a encontrar en el libro. En esta edición no, en la que viene, porque se amplía. Canadá. Canadá tiene unos bosques boreales que significan mucho para el planeta, como tal. Y se ha quemado un incendio en el 2023 que fue similar como quemarse la cuarta parte de la geografía de Francia. Esos incendios soltaron a la atmósfera 3.200.000 toneladas de dióxido de carbono, más que los vuelos de los aviones en un año en la Tierra. Imagínate. Y sin embargo el gobierno oculta esas cifras porque los gobiernos no les interesa llevar esas cifras a las instancias internacionales porque entonces no pueden cumplir las metas propuestas dentro de los objetivos de control del cambio climático. O sea, interesa más aparentar que enfrentar la verdad. Eso en Canadá. Pero si nos vamos a las cifras de desaparecidos en América Latina, encontramos que en México, en un día, desaparecen 9 mujeres. Es una cifra horrorosa. Dios bendito. En Colombia, desaparece una persona cada 36 horas. Entonces, ¿yo qué hago con los mitos? Estas cifras, si tú las encuentras en un documento de investigación, se vuelven pesadas. Y dolorosamente, como dicen los muchachos, ya se volvieron paisaje.
Pero en la literatura, si se incorporan, se vuelve una memoria permanente. Entonces, lo que hago es investigar para llevar estas cifras dolorosas de denuncia a mis libros. Y por último cierro con un ejemplo de lo que es ese liderazgo nacido en las falsas promesas de nuestros líderes latinoamericanos. Nicaragua. La revolución sandinista se enmarcaba en la reivindicación social de los pueblos contra la dictadura de Somoza y terminó siendo y pareciéndose a lo que era lo que ellos combatían en manos de Ortega. Es un país que hoy lo dominan dos personas, el presidente que es Ortega y la mujer que es vicepresidente, pero además con cosas absurdas que solamente caben dentro del contexto de esa realidad mágica y dolorosa de América. Mandó a construir en Managua 60 árboles, cada uno con un costo de $1 millón, en lata, como símbolo de la vida. Más que un símbolo de la vida, es el símbolo de la vanidad humana que distorsiona absolutamente todo el ejercicio del poder. Eduardo, esa complejidad del humano, del sistema, de la política, hay una línea de identidad, hay como un ADN en América Latina. ¿Lo encuentra usted o...? A ver, juzgar a los latinoamericanos como condenados a un ADN proclive a la violencia sería arbitrario, porque si tú vas a Asia y desde los babilonios vas a encontrar violencia, y de Europa no se diga. Lo que pasa es que nosotros somos un escenario mucho más joven que ellos. Ellos tienen años de historia, nosotros tenemos unos cientos de años de historia, y creo que hace parte de la madurez de los pueblos, como el de las vidas, pasar por el fuego, pero es doloroso, es muy doloroso lo que pasa y no podemos perder la esperanza. Ahora me traes, y con esa pregunta, una frase del Papa Francisco, que acaba de morir, que a mí me gusta mucho, y es que debemos de globalizar la esperanza. Cambiar la globalización de la exclusión y de la indiferencia por la globalización de la esperanza. No todo puede ser una triste historia. Uy, sí, sí, Hay sí. que tratar de seguir conservando en medio de la oscuridad el derecho de ir hacia la luz. Exacto, y yo creo que es como la labor que hacemos, una seguidora esta semana en el Día del Idioma, que fui de los pocos medios que resaltó el Día del Idioma. Y eso ya está acabando, Eduardo, porque la agenda es otra, a nivel nacional, regional. Qué triste. Y me decía algo muy bonito, la seguidora nos decía, porque incluía en el equipo a Angélica, que es un bastión importantísimo, y ese apoyo en esta labor de seguir soñando. O sea, desde el escenario donde estemos, Eduardo, ahora desde el escenario de la literatura, como escritor, no perder la esperanza y seguir insistiendo en que esto puede cambiar. Sí, a ver, estamos, como lo digo en el libro, en la parte de la presentación, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué papel estamos jugando? Y solamente hay dos opciones de respuesta. O estamos del lado de la esperanza o del lado del desastre. Totalmente. Eduardo Orozco Jaramillo, exalcalde de Calarcá, hizo política y ahora está muy feliz, está muy tranquilo. Dijo también en la previa una frase muy bonita que es la tranquilidad de haber sacado a sus hijos adelante, tener su techo, vivir tranquilo, en paz y escribiendo. Eso le da una tranquilidad y una independencia importante, Eduardo, de verdad me alegra mucho y espero que Dios nos dé vida para que nos tomemos otro café presentando los libros que vienen. Juan Diego, a ti muchísimas gracias, lo mismo a Natalia. Este espacio sé que es un espacio muy querido por los quindianos, me honra poder estar aquí. Gracias. Y desde luego, Dios permita que no sea nuestro último encuentro, que hayan muchos más y que podamos celebrar la llegada de nuevos libros. Ojalá que así sea. A todos ustedes muchas gracias.
hay que estar atentos a las noticias de Eduardo Orozco Jaramillo para que quitemos también un poco eso que a mí me duele tanto más porque yo lo sufro también, me excusan, que es que el quindiano no apoya al quindiano. Empecemos a sentirnos orgullosos de todos estos talentos para que arrastremos todos para el mismo lado, porque aquí hay mucho por hacer y hay mucha gente muy buena para hacer. Un abrazo para todos, chao.